Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Ah, ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Juan. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos. ¿qué más? ¿Qué se encuentran? ¿Qué tal durmieron? ¿Sí durmieron? Sí. Hola Pues Juan sí, no. Carlos. Bueno, me alegro. Hoy no sé si se escucha ese ruido, pero alguien está cortando el césped. ¿Se escucha o no se escucha? ¿No? No, Bueno, No. ya, No. ya alguien está cortando el césped aquí y pues no hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de cargas. Más que todo, revisando conceptualmente qué es lo que implica este tipo de cargas en puentes y puntualizando un poco cómo se calculan o se estiman. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar como siempre haciendo las preguntas de rigor. De pronto, alguna pregunta, alguna duda de la anterior clase o algo de lo que hayan revisado en el material asincrónico. Recuerden que por ahí en el módulo A de cargas hay un ejemplo en el material asincrónico donde están calculadas para un ejemplo real todas estas cargas que estamos viendo aquí y que es de revisión. ¿Listo? Entonces, no sé si ya han tenido la opción de irlo chequeando, irlo viendo. Juan Carlos, yo tengo una pregunta, Sí, Kevin, justo de lo no que te acabas de escucho, te mencionar. escucho bien bajito. ¿Ah? Ahí, Ahí mejor. Ujú. justo una pregunta sobre lo que acabas de mencionar de lo de la clase sincrónica. ¿La clase Ya. sincrónica la tenemos que revisar o es cuando no tenemos clase como que presencial? Porque No, eso es algo que tienen que revisar. Sí, porque extra, porque es que pensé que siempre era tenemos como clases presencial. Pensé que era como que como en computacional que teníamos, cuando teníamos asincrónica, no teníamos que reunirnos aquí. Ah, no, no, no. No, este semestre habíamos quedado de que lo que vamos a es recortar un poco el tiempo para Para cumplir, revisarla, ya, ya. ¿sí? Pero Juan entonces Carlos, dime, el ejemplo es el que dice loads and load combination, ¿verdad? ya te digo exactamente el nombre, pero recuerdo que decía ejemplo de aplicación de O sea, sí, cargas. pero el capítulo 3, el título, ¿verdad? O sea, ya estoy en el PDF, digamos. El capítulo, dentro del documento. Ajá, dentro del Ah, documento. sí, sí. Y otra cosa, Load. ahí nos sale un deber para mañana, pero no hay el deber que hay que hacer, o sea, no. O sea, nosotros teníamos una entrega, ¿recuerdan? Un trabajo teníamos que entregar. Una tareita por ahí pequeña. O sea, sí sale tarea 2, pero no dice nada, no dice la tarea que hay que hacer, no Sí. dice nada. ¿La tarea no dice? No dice nada. No se visualiza. Ya le voy a revisar. Bueno, les voy a comentar cuál va a ser la tarea. La tarea, no sé por qué no está, de pronto no se me actualizó. No la guardé, no sé. Pero la tarea es la siguiente. La idea es consultar. Recuerdan que ustedes al inicio consultaron unos puentes de aquí de la ciudad. Entonces es revisar un puente de esos que esté en curva, ¿sí? Y de los puentes que ustedes localicen, buscar la información, por ejemplo, la ubicación, la longitud, el tipo de la superestructura, ¿sí? Y calcular lo que es la fuerza centrífuga, la fuerza de frenado, que es lo que vamos a ver justamente hoy, ¿sí? Que es algo bastante sencillo de ese puente. Entonces, ya pensé que habían visto la tarea. Voy a revisar la carpeta. No sé por qué no está. ¿Será que la puse en otra tarea? Entonces la voy a aplazar un día, ¿ya? Porque es algo muy sencillo. O sea, no es... Ya se van a dar cuenta que los cálculos son bien fáciles. ¿Listo? Bueno, listo. Y ahí Juan Carlos, tienen... yo tenía una pregunta. Dime. Esto de las preparaciones, o sea, hay que hacer como que cada lunes o... Porque no estoy muy clara para cuándo son las preparaciones. Dependiendo del módulo, les voy a decir si es exactamente para el lunes o lunes y jueves. Va a estar ahí en la preparación.
Ya, gracias. ¿Listo? A ver, ¿qué más? ¿Otra pregunta de pronto? O ¿Todo sea, bien? Juan Carlos, la preparación de las cargas de viento no era para hoy. La preparación. A ver, vámonos a poner de acuerdo entonces en unas cosas, ¿ya? Ok. Y les voy a mostrar aquí el calendario. ¿Sí? Este es el calendario, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, fíjense que si ustedes ven ahorita en el D2L, pues no puedo presentar las dos cosas a la vez. Pero en el D2L aparece, debería aparecer, no sé si ya les debería aparecer todos los temas principales del curso. Entonces debería aparecer consideraciones generales, cargas, de ahí debería aparecer superestructura de puentes, después columnas, así, un esquema general. ¿Listo? Si ustedes se meten al que dice cargas, debería decir módulo A, módulo B y módulo C. ¿Se entiende? Y nosotros ahorita estamos en el módulo A, finalizando el módulo A. ¿Listo? Entonces, lo dividí así por semanas, de tal forma que es mucho más fácil para ustedes y también para mí organizar la información. ¿Sí? Entonces, todo el material asincrónico o el material de preparación o todo lo que veamos en clase para esta semana, que necesito que lean en esta semana, ¿sí? Va a estar en cada módulo. De tal forma que al final de la semana, yo ya doy por sentado que han leído ese material, que ya hemos revisado ese material y que ya está aprendido, ¿sí? Entonces, la preparación de las cargas de viento está programada para el módulo B, o sea, que es para la próxima semana, que es donde arrancamos toda esa parte de las cargas de viento. ¿Estamos? ¿Ahí sí? Sí, mucho más claro. ¿Listo? Y así están todas las semanas. Ya están puestas en D2L, ya están organizadas con información. Claro que pues voy a ir de pronto subiendo alguna información adicional que encuentro interesante, pero ya están los fragmentos del libro, por ejemplo, que hay que leer para cada semana. Ya están puestos ahí. Entonces, para que si quieren adelantar, pues ya vayan leyendo y ya tenemos el libro como base, ¿no? No se olviden que pues todo está esquematizado en ese libro que les mostré al inicio. ¿Listo? Y, bueno, entonces ahí haciendo de pronto esa pequeña presentación o aclaración, vamos a continuar con la parte de la clase. ¿Listo? Entonces, resulta que en la anterior clase terminamos hablando acerca de lo que son las cargas vehiculares que vamos a utilizar para el diseño. Y dentro de esto, pues mirábamos que resulta que cualquier combinación que nosotros tenemos a la hora o que aplicamos a la hora del diseño de puentes que involucre las cargas vivas, pues van a tener que multiplicarse por 4, ya que existen 4 combinaciones de carga, ¿sí? La 1 y la 2, ¿sí? La vamos a utilizar para momentos positivos en el centro de la luz y para lo que son efectos del cortante en los apoyos, ¿sí? Mientras que la 3 y la 4, en donde hay 2 vehículos más la línea de diseño al 90%, la vamos a utilizar para calcular el momento negativo en apoyos intermedios y lo que sería la transferencia de la carga a las columnas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener cuidado porque dependiendo de eso, el momento o las fuerzas internas en los elementos tienen que tener esa discriminación. ¿Listo? Ya completando un poco esa parte, vamos a decir que hay otros tipos de vehículos que son especiales y que se necesita utilizar para lo que es el diseño de puentes, que son la parte de los vehículos que se conocen como vehículos para control de fatiga.
¿Listo? Entonces, los vehículos para control de fatiga, ¿sí? Tienen unas características especiales. El hecho es de que este vehículo no va a tener, digamos, va a tener una configuración diferente a la que tradicionalmente ahorita estuvimos analizando. Dejen, reviso aquí esto, Windows 10, ya. Aquí tengo fuentes. ¿Listo? Entonces, dejen un espacio. Dejen un pequeño espacio para anotar algo de teoría, pero mientras tanto voy a poner el vehículo acá. Pero no me deja. Listo. Entonces, el vehículo que nosotros vamos a utilizar para controlar el estado de servicio de fatiga va a tener un cambio más que todo en lo que son las distancias, ¿sí? Entonces, siempre va a ser 14 pies entre el eje líder y el eje tráiler y atrás ya no es un camión que tiene una distancia variable, ¿recuerdan? Sino que ahora va a ser una distancia fija entre ejes y va a ser de 30 pies exactamente. ¿Listo? Entonces, este camión, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar para todo lo que son los chequeos del estado límite, ¿sí? Se emplea. Pero pusiste un camión en la pantalla porque no se ve nada. Sí, no lo No. vieron. Solo se ve el título. Ahí se empezó a ver. Ah, ya. sí. O sea, cuando... Sí. Ahí, este vehículo. Es el mismo, prácticamente es el mismo. Lo único que el eje de atrás va a estar siempre a 30 pies. Entonces, ahorita lo vuelvo a mostrarlo. Mejor copiemos aquí alguna cosa, ¿no? Entonces, los vehículos para el control de fatiga se emplean para chequear los estados límites de fatiga y fractura. ¿Ya? Entonces, esos tipos de estados límites consideran ¿sí? El límite de fatiga finito e infinito de los elementos de acero, principalmente. ¿Listo? Entonces, en general, pues en puentes, lo más común es que las vigas sean elementos de acero o sean totalmente estructuras de acero o aun cuando el hormigón internamente tiene acero, este acero es susceptible a que produzca fatiga, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán de pronto por sus clases de mecánica de materiales cuando hablaban acerca de los límites de fatiga, en donde había el límite, una curva de fatiga, en donde en el eje horizontal era el número de ciclos de carga, ¿sí? Y el eje vertical era el esfuerzo último de rotura del acero. Entonces, recordando aquí un poco de que en un elemento de acero,
Entonces yo voy a tener una curva esfuerzo de formación unitaria y la curva en el acero tiene un componente así y aquí este es el esfuerzo último de rotura, cuando se rompe en un ensayo a tensión el acero. ¿Listo? Entonces, aquí en fatiga, lo que nosotros estamos evaluando es este esfuerzo al que se rompe un espécimen de acero, ¿sí? Después de haberlo sometido a tantos números de ciclos de carga, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros tenemos, pues, aquí 0 ciclos, vendrían a ser aquí 0 ciclos, aquí 10 ciclos, y las curvas realmente son exponenciales, 10 a la 2, después aquí 10 a la 3, etcétera, 10 a la 5 ciclos de carga. ¿Listo? Donde un ciclo de carga es someter al acero a un ciclo de tensión y de compresión. O sea, digamos flexión positiva, flexión negativa. ¿Sí? En donde se produce arriba compresión y se produce arriba, en el segundo estado, tensión. ¿Sí? Y volverlo a dejar recto. Eso es un ciclo. ¿Listo? Entonces, estas curvas tienen un comportamiento interesante y es que arrancan con el esfuerzo último de fluencia, o sea que aquí para un acero de 420 megapascales, ¿sí? Nosotros tendríamos el esfuerzo esperado, que es 1.25 veces FY, o sea, 525. ¿Cuánto es? 420 por 1.25. 525. ¿Sí? ¿Listo? Para un acero de una barra de construcción, pues cuando yo no le pongo ciclos de fatiga, ¿sí? El material se rompe aproximadamente a 525 megapascales. Cuando yo le empiezo a poner más ciclos de fatiga, o sea, le pongo 10, esto empieza a bajar. Obviamente aquí esta gráfica, no esta escala, con 10 ciclos no baja tan abruptamente, pero aquí lo interesante es que después de algunos ciclos de carga, lo que va a pasar es que el acero, así sin ponerle solamente esfuerzos de tensión y de compresión, empieza a soportar en el orden del 30% del esfuerzo de FY. ¿Sí? Lo cual es bastante grande. ¿Qué opinan? O bueno, lo cual es bastante poco. Es bastante grande la pérdida de resistencia del acero. ¿Sí? Entonces, a esta curva se le llama el límite de fatiga infinito. ¿Listo? Y esta curva lo único que me dice es que un material de acero o este material de acero, si yo lo someto siempre durante toda su vida útil a esfuerzos menores a este esfuerzo límite, pues nunca se va a romper. Porque estamos viendo que por más que se le coloquen ciclos, pues el esfuerzo último nunca baja tanto a que sea menor a ese límite. ¿Listo? Entonces, esto está pensado o está asociado al límite de fatiga infinito, porque como habíamos dicho, pues los puentes son estructuras pensadas para sobrevivir mucho más tiempo de lo normal. ¿Sí o no? Entonces, van a estar expuestos a muchos ciclos de carga. ¿Sí? El límite de fatiga finito, en cambio, se establece en función al tiempo de vida útil de la estructura, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo sé que mi estructura va a durar 25, me voy a inventar, ¿sí? La estructura va a durar 50 años como puente, ¿sí? En el momento en que dura 50 años, yo tengo un estudio que ustedes hicieron, no sé si Gustavo les hizo hacer, ya no sé ahorita que les ponen a hacer en pavimentos, pero es el tránsito TPDA. Era en mi tiempo, pues, no sé. Sí, ¿Cómo el Sí, TPDA así usamos. mismo, tránsito promedio diario anual. Ah, perfecto, listo, anual. Entonces, ese TPDA, ¿sí?
pues yo lo multiplico por el número de años que va a sobrevivir la estructura. Entonces, si yo digo que son 1000 vehículos al año que pasan por ahí, entonces yo voy a tener en un año 1000 ciclos de carga, ¿sí? Por cada carril de diseño, dependiendo de cómo está calculado el TPDA, ¿sí? De ahí, si yo digo que la estructura va a cumplir 60 años, pues multiplico eso y tengo un estimado de cuántos ciclos de carga espero que tenga cada uno de los elementos de mi puente. Entonces, puede darse de que mi ciclo esperado sea un valor en la gráfica representado por esta flechita. 10 a la, no sé, a la que sea. Y entonces yo puedo decir, bueno, si yo garantizo que en mis materiales, para ese número de ciclos, según mi material de acero, los esfuerzos nunca superan el esfuerzo del TPDA de diseño, pues mis elementos están ok. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Sí. Entonces, es más que... Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la relación entre el análisis de fatiga y la curva de histéresis de un material? La histéresis supone que tú dañas el material. O sea, lo pasas más allá del ciclo, del rango de fluencia. ¿Sí? Por lo tanto, tú tienes deformaciones permanentes. En un análisis de fatiga, tú le generas ciclos de carga, de tensión y de compresión, pero siempre menores al esfuerzo de fluencia en tensión o de compresión del material. O sea que en teoría, si nosotros pues entendemos la parte de la mecánica de materiales, si yo nunca sobrepaso, ¿sí?, el rango elástico del material, pues nunca debería haber esfuerzos permanentes, deformaciones permanentes. ¿Estamos? Nunca debería haber deformaciones permanentes. Y como no salgo del rango elástico, no debería variar el esfuerzo último al que se arranca. Ese es el efecto de la fatiga. Sin salir del rango elástico, el material empieza a perder capacidad para deformarse y pierde la capacidad del esfuerzo último. ¿Se entiende? Sí, pero entonces, ¿por qué la curva empieza en 1.25 FY? Porque no es fluencia, es el esfuerzo último de arrancamiento del acero. El FY es el esfuerzo de fluencia, no es en el que se arranca el acero. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Listo. ¿Listo? Entonces, esa parte acerca de el camión utilizado para fatiga. ¿Listo? Entonces, vamos a profundizar un poco más adelante acerca de este fenómeno cuando lleguemos a la parte del chequeo de fatiga y fractura sobre los elementos. ¿Listo? Lo siguiente que nosotros tenemos que considerar y que es bastante importante es el efecto de los vehículos sobre las superestructuras. ¿Listo? Entonces, el primer efecto que vamos a analizar es algo que conocemos como el factor de impacto. ¿Listo? Que vamos a llamarlo IM. ¿Listo? Entonces, generalmente, siempre para nuestras cargas, nosotros vamos a calcular el carga o el efecto del momento, por ejemplo, el momento o el cortante debido a la carga viva vehicular más impacto, ¿sí? ¿Qué es el impacto? Obviamente, como su nombre lo dice, ¿sí? Es un efecto dinámico, ¿sí? Ustedes ya vieron, bueno, pues, no sé si ustedes vieron dinámica estructural, pero en dinámica estructural se estudiaba el efecto de que una carga se aplique en un instante de tiempo muy pequeño y se produzca ese golpe, ¿sí? Entonces, ese golpe es mucho más crítico que si yo aplicara la misma fuerza, pero despacio, y la mantuviera colocada en la estructura, ¿sí? Entonces, el impacto, ¿sí?, se aplica a todos los elementos que están expuestos
al golpe dinámico de los vehículos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Aplica solamente para el camión y el tándem. De diseño. Siempre yo lo voy a aplicar para el factor, para el camión y el tándem de diseño. Y no se aplica para la línea de diseño. Entonces, la línea de diseño, recuerden que, que simula un trancón sobre el puente. Entonces, un trancón sobre el puente circula a tan baja velocidad que no produce un efecto dinámico. ¿Listo? Entonces, esto se origina por las discontinuidades asentamientos o efectos de resonancia sobre la superestructura. Entonces, la pregunta es, ¿a qué elementos yo tengo que aplicar el factor de impacto? Pues obviamente, el primer elemento que soporta los vehículos es el tablero superior. El tablero es el primero que soporta el golpe. De ahí lo voy a transmitir a lo que son las vigas que soportan el tablero. ¿Y las Dime. juntas, Juan Carlos? Las juntas. Los estribos. Los estribos, no. Los estribos ya sienten la carga que viene desde el tablero a las vigas y de las vigas se transporta por cortante y flexión. Los estribos ya no sienten el efecto del golpe, ni tampoco la cimentación. En general, vamos a decir que todos los elementos que están enterrados, ¿sí? Y los estribos no se consideran sometidos a impacto. Tengo una pregunta sobre eso, Juan Carlos. Dime. Yendo para Quito siempre veía un puente dentro de Manabí que estaba roto. No era en las juntas, pero era, ¿qué será? Unos 1 metro más allá. Y era de los dos lados, entonces no sé si, o tal vez un poquito menos, pero no era justo en la junta, sino que era un poco más allá. No sé si el impacto de la junta crea algún tipo de falla más adelante. A ver, entonces estaba la losa de aproximación, ahí Sí. está la junta. En esa junta, no. No, un poquito más adelante. 1 metro más allá, por decir. Ajá. ¿Sabes qué pudo haber sido? Generalmente lo que pasa es que si yo tengo aquí mi losa de aproximación, aquí está el estribo del puente. ¿Sí o no? Sí. Lo que quiere decir que la losa, el puente, aquí está la junta, pero Sí. el puente aquí empieza a estar en voladizo. Ah. Entonces, yo creo que por eso puede ser que está sintiendo esa fisura. Justamente ahí es donde termina y empieza el voladizo y ahí es donde se te está dañando el puente. Ok. Tiene sentido. Ya, ¿Listo? gracias. Sí. Bueno, listo. ¿Cómo se calcula esto del impacto?
digamos que nosotros nos vamos a concentrar en esta tablita y con esta tabla vamos a calcular el factor de impacto. ¿Cómo funciona la tabla? Pues sencillo. Hay dos condiciones. Yo tengo la condición 1 y la condición 2, prácticamente. Y de la condición 2 tengo 2A y 2B. La condición 1, para calcular el impacto, es el impacto va a ser un incremento de la carga del camión o del tándem en un 75%. Un incremento en el 75%. O sea, que aquí estamos diciendo que esto es la carga viva por 1.75. ¿Sí? Para todos los elementos que son las juntas de las losas de aproximación. En todos los estados límites. Ahorita todavía no hemos hablado de los estados límites, pero tenemos 4 estados límites de diseño, ¿sí? Y para cualquier estado límite de diseño, cuando yo vaya a diseñar las juntas, tengo que aplicar un impacto a las cargas de los vehículos de 1.75. El otro estado, el estado 2, es para todos los componentes que no son las juntas del puente, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Las losas, las vigas que dijimos, ¿no? Las losas, las vigas del puente. Y esos van a depender del estado límite que yo voy a considerar. Entonces, para fatiga y fractura, que es el que hablábamos del camión especial, el incremento solo es del 15%. Y para todo lo demás existe un 33%. Entonces, esto sería 1.15 y esto es la carga viva. Recuerden que esa es la nomenclatura, ¿no? La carga vehicular en AASHTO se simboliza LL. ¿Listo? 1.33. ¿Listo? Eso es el factor de impacto que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Listo? Otra cosa que nosotros debemos considerar también es lo que se conoce como el factor de múltiple presencia de carga viva. Y es un nombre raro, pero es más que todo porque es específico. Factor de múltiple presencia de carga viva por línea de carga. Listo, cada vez veo menos en el video. A ver, no sean así, hónrenme con su presencia para no sentirme solo aquí con solamente mi amigo Juan, Rodri, Quique, que siempre es pendiente ahí, Andrés, José, Kevin, ya se ha ido, yo también necesito, ¿cómo es que dicen aquí? La sanidad es que dicen, ¿no? Ya les cogió la sanidad. Así dice Gustavo, no sé por qué. En Colombia es ya te caíste del bus, que está recién peluqueado. Ese Julio está peludo. ¿Qué pasó ahí? Me estoy dejando el cabello, pero ya pronto me lo voy a rapar. ¿Te vas a rapar? Bueno, interesante. Bueno, algunos sí, ya los había visto hace rato. Probando looks en esta pandemia. Sí, vale la pena. Listo, bueno, qué bien ahí verlos a los años, algunitos. El factor de múltiple presencia de carga viva está pensado para considerar la probabilidad, mejor dicho, la probabilidad
que las cargas vehiculares de diseño ocurran simultáneamente en cada carril de diseño. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a diseñar puentes teniendo en cuenta que el puente tiene unos carriles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el puente del río sobre el río Chiche tiene, creo que son 3 por sentido, o sea, son 6 carriles, si mal no estoy. No Sí. me acuerdo. 3 Sí, por... ¿no? Sí, 3 Sí, por son 3 sentido. por sentido en la ruta viva. Eso, Carlitos no lo veo hace años, hombre. ¿Qué será de Mi Carlitos? internet es súper malo y si prendo la cámara se me sale la conexión. Si no, con Bueno. mucho gusto. Entonces, aquí recuerden que la carga viva es una carga estadística, ¿sí? Donde nosotros vamos a estimar con este factor qué tan probable es que en un puente de 6 carriles, los 6 carriles estén completamente llenos a full con el vehículo de diseño simultáneamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que es probable? ¿Mm? ¿Han visto alguna vez el puente del Chiche totalmente lleno de camiones? No. No. Probable. No. Exacto. Entonces, este tipo de condiciones, entre más carriles hay, es menos probable que ocurra, ¿sí? Sin embargo, si yo tuviera un puente donde hay un solo carril, ¿sí? O sea, que es un puente para ida o un puente solamente de venida, la probabilidad de que esté completamente cargado es 100% en algún instante de su vida. Y es más, podría ocurrir que esté cargado con un vehículo más otro, ¿sí? Más una fracción de otro vehículo. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a guiarnos con una tablita, igual que la anterior, que es la tabla del factor de múltiple presencia del carril, que de aquí en adelante le llamamos factor M. Así se va a llamar y así lo vamos a encontrar. ¿Listo? El factor M depende del número de líneas cargadas, de líneas de diseño. Cuando hablemos de líneas cargadas, estamos hablando de carriles que nosotros estamos considerando en nuestro análisis que están con la carga viva vehicular. Entonces, la pregunta es, bueno, pero Juan, si yo tengo un puente de 6 carriles, pues entonces ese puente de 6 carriles, el factor, como es más de 3, ¿sí? Es 0.65. Y entonces yo les voy a decir, sí, pero esa es una condición en la cual usted puede cargar su puente. Usted puede decir que está completamente cargado, los 6 carriles, o puede considerar fenómenos en donde el puente solamente esté en 3 de los carriles cargados. ¿Se entiende? En el momento en que usted dice que hay solo 3 carriles cargados, fíjense que el factor es más grande. O usted puede decir, bueno, pero yo puedo decir que solo hay un carril cargado, que es más grande. Entonces, en puentes, el problema es que las cargas vivas, las cargas vivas son un problema realmente colocarlas adecuadamente. Yo tengo que considerar las 4 combinaciones de carga que mencionamos en la anterior clase, pero adicional, yo tengo que considerar, por ejemplo, que 1 o 2 o 3 o el primero y el último o el carril primero y el de la mitad y hacer combinaciones de tal forma de que usted garantice que se produzcan los peores efectos. ¿Listo? Entonces, como se van a dar cuenta, el AASHTO ya se ha dado cuenta o se ha percatado de lo que el esfuerzo que supone modelar la carga viva vehicular en puentes, y nosotros en el curso vamos a aplicar algo que ellos desarrollaron, que es un análisis aproximado.
en donde ya nos ahorran mucho de estos problemas al modelar las cargas vivas en puentes. ¿Listo? Entonces, para eso hay que considerar una cosa. El método que vamos a utilizar, el método de análisis aproximado de análisis estructural, se conoce como el método de los factores de carga, factores de distribución de carga. ¿Listo? Entonces, este método aproximado de análisis, como su nombre lo indica, es mediante el uso de unos factores que nos da el AASHTO para distribuir la carga de los vehículos. Cuando nosotros usemos, ¿sí? Cuando se usa este método, el factor M no se considera. ¿Listo? Entonces, lo vamos a mencionar para que sepan que existe, pero para el análisis simplificado que nosotros vamos a hacer en el curso, que es por el método de los factores de distribución de carga, esos factores ya tienen incluidos estos factores M. ¿Listo? Aquí vamos a hacer una excepción, excepto, y ahí me queda la duda, ¿cómo se escribe excepto? Me olvidé. EXC. Así, excepto, gracias Carlitos, excepto cuando se usa y yo no sé, necesito que se aprendan esta frase, la regla de la palanca. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros en este método, ¿sí? Usamos los factores que vienen por unas ecuaciones, pues no hay que utilizar el factor M. Sin embargo, si utilizamos la regla de la palanca, sí debemos utilizar este factor. ¿Listo? Ya vamos a entrar a mayor profundidad en este asunto, pues cuando lleguemos al uso de estos sistemas. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuándo yo lo uso? Si me estás diciendo que los factores de los métodos aproximados, pues ya lo incluyen. Pues siempre que usted no pueda usar métodos aproximados, por ejemplo, en puentes colgantes, en puentes atirantados, en puentes cuyas losas no tengan el mismo espesor constante, en puentes que tengan menos de 3 vigas de apoyo. Bueno, ya hay un poco de cosas que ya vamos a ver un poco más adelante. En todos los casos en donde no se pueda aplicar este método aproximado, hay que utilizar el factor M para considerar el efecto simultáneo de las cargas vehiculares. ¿Listo? ¿Se entiende? Listo. Sí. Genial. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de carga, que serían las cargas de frenado. Yo les había pedido que lean acerca de las cargas de frenado. ¿Tuvieron problemas para la lectura de estas cargas de frenado? Era de haber empezado con eso, unas pequeñas preguntas. Las fuerzas centrífugas y las cargas de frenado. ¿Tuvieron problemas? ¿O no leyeron? Siendo honestos. No leyeron. Eran cargas de viento. Yo, Juan Carlos, leí que para las cargas de frenado se toma el 25% del peso de los ejes del camión de diseño o del camión tándem en todas las líneas. Sí, no habíamos quedado las cargas de viento, mira. Esto es lo que yo escribí la anterior clase.
Sí, habíamos dicho que leamos lo de las cargas de frenado y las cargas centrífugas. Y las cargas centrífugas, ¿listo? Ajá, perfecto. Lo que dijo mi amigo, no sé, no pillé quién estaba hablando. Sí, ahí debe César. ser el 25% del eje, o sea, del peso, del eje del camión de diseño o tándem, o el 5% del camión más del carril. O sea, el valor mayor entre esos dos. Entre los tres, sí. Ajá, bueno, creo que lo leyeron ahí, pero como que... Carlos, una pregunta. Dime. Yo también leí de eso y decía que se asumirá estas fuerzas, bueno, que la fuerza de frenado son fuerzas que actúan horizontalmente a una distancia de 1,80. ¿Siempre se va a asumir esa distancia? Sí, se supone que esa es la distancia en donde se está transmitiendo la fuerza. La idea es para que produzca un momento. Ya lo vamos a hablar ahorita, ¿listo? Ya. Entonces, primero, ¿qué simulan estas cargas? Como su nombre lo indica, el efecto que está simulando es la fuerza dinámica que se produce al Y esa frenar. también aplica al acelerar, ¿no es cierto? ¿Aplica qué? Claro. No te escucho, Quique, la verdad. Estás como con mal internet. ¿Sabes qué? Quita el video, Quique, y háblame. De pronto eso hace mejor. Ahí sí. A ver. O sea, en lo que leí también decía que era válido para la aceleración. Ajá. Era válido para... sea la misma. No es la misma, pero produce prácticamente el mismo efecto. Entonces, digamos que la fuerza dinámica, la fuerza de frenado, se produce cuando un vehículo frena y transmite su cantidad de movimiento por fricción al tablero. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a decir lo siguiente. Se calcula ¿cómo? Y ahí sí lo dijeron ustedes, ¿no? Dijeron que es el BR va a ser igual al máximo entre tres condiciones, ¿sí? El 25% del peso del tándem o el camión. ¿Listo? El 5% del peso del camión más la línea de diseño. Bueno, pongámosle aquí. O la línea de carga o de diseño. O el 5% del peso del tándem más la línea de carga. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero es que eso no tiene sentido, pues. Yo sé que siempre el camión pesa más que el tándem. Dijimos eso, ¿no? El camión siempre pesa más que el tándem, ¿sí? Pero ojo, tengan en cuenta que eso va a depender del puente. Si el puente es lo suficientemente largo para que entre un camión completo, pues va a ganar el peso del camión.
Sin embargo, si solamente entran 2 ejes del camión, pues va a ganar el tándem. ¿Se entiende? Pero entonces van a decir, bueno, pero es que la línea de carga es una carga por metro lineal. ¿Cómo yo la sumo? Y entonces aquí está lo interesante. Puede ser de que el puente sea tan corto, ¿sí?, que al multiplicar la longitud del puente por la línea de carga, pues salga menor que el 25% del camión o del tándem. ¿Listo? Entonces, esto va a tener en cuenta, aquí yo le voy a poner, aunque eso no está en el documento como tal, pero aquí yo les voy a poner una nota. Por ejemplo, el 25% del peso del camión o el tándem, y aquí nota, le voy a poner, se considera los ejes que efectivamente están sobre el puente. ¿Listo? Y aquí voy a hacer una modificación. El 5% del peso del camión más la línea de diseño por la longitud del puente. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el libro, pues solamente aparece lo que ustedes me acabaron de comentar. ¿Sí? Pero no aparece esto, que no es muy obvio, la verdad. Entonces, la longitud. Listo. Prácticamente eso serían las cargas de frenado. Ahora, ¿cómo se aplican? ¿Sí? Otra cosa que yo debo considerar aquí es la siguiente nota. Solo se aplica en carriles que llevan la misma dirección cada vez. ¿Listo? ¿A qué se refiere esta nota que les coloco ahí? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el puente del Chiche, yo tengo 6 carriles. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿sí?, el puente del Chiche, cuando frenan, si estuvieran los 6 carriles llenos, cuando los vehículos frenan de un lado y frenan del otro, pues hay la misma fuerza que se contrarresta. ¿Se entiende? Y entonces el puente no se mueve. ¿Sí? Entonces, esto es más crítico cuando no hay vehículos transitando en un sentido y los que van en el otro sentido frenan y no encuentran oposición. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí un esquema, justamente lo que decía Pau. Entonces, en el esquema se muestra cómo se aplican Entonces, este esquema, yo siempre he dicho, tiene un error. Vemos que aquí este es el carril 1, este es el carril 2, este es el carril 3 y este es el carril 4, ¿sí? Cada carril se calcula la fuerza de cada carril independiente, como lo vimos aquí adelante, aquí arriba, ¿sí? Sin embargo, al momento de aplicar la fuerza, yo la voy a aplicar a 6 pies, que pues ustedes, como ya conocen de conversiones, 6 pies es igual a 1.83 metros. ¿Listo? Que la aproximan a 1.80. ¿Listo? Y yo voy a analizar 2 sentidos. Voy a analizar en el sentido 1, de izquierda a derecha en el puente, y voy a analizar el efecto de derecha a izquierda en el puente. Hay veces en donde los puentes tienen diferente número de carriles en un sentido que el otro. ¿No es verdad? Entonces pueden ser que hay 2 en un sentido y un carril solamente en el otro.
para esos casos, pues el resultado va a ser distinto la aplicación de la carga de frenado. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Listo. No es prácticamente nada más. De ahí, por último, vamos a terminar con la fuerza centrífuga. ¿Sí? Juan Carlos, una pregunta. Dime, Moisés. En pavimentos normalmente el frenado produce como que ahuellamientos o sería como unas hormas directamente en el pavimento. En los puentes no absorbe para nada la carpeta asfáltica. O sea, Claro. Claro, también se va dañando. Ajá. O sea, lo mismo que ustedes ven en pavimentos pasa en puentes. El efecto sobre el pavimento. Pero ahorita nosotros vamos a evaluar no el daño sobre el pavimento, porque eso se encargan la parte de pavimentos, sino que vamos a mirar cuál es el efecto de ese frenado como fuerza en el puente. Eso es lo que vamos a analizar. Listo. ¿Listo? Entonces, cargas centrífugas, C sub E. Digamos que las cargas centrífugas, pues como su nombre lo indican, solo ocurren, ¿sí? O se producen, mejor dicho, por vehículos circulando en puentes curvos. Y ya, ¿no? Si el puente es recto, no hay carga centrífuga. Fácil. Por eso en la tarea, la idea es buscar un puente curvo, ¿sí? Ahora, esta fuerza, igual que en física, ¿sí? La fuerza depende ¿sí? de la curvatura del puente. ¿Listo? Y prácticamente vamos a decir que se calcula como la fuerza C sub E va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a el peso al mayor, al máximo, entre el peso de los ejes del camión o el tándem. Y aquí volvemos a la misma cosa. Pero es que el camión es más pesado que el tándem. Sí, pero si el puente es muy pequeño, pueden ser que los ejes del camión no estén dentro del puente. ¿Se entiende? Entonces, es el mayor de esos dos. Multiplicado por, y aquí hay una expresión que es un coeficiente C. ¿Listo? Entonces, ese coeficiente C se calcula de la siguiente forma. Es igual a F por B al cuadrado sobre G por R. ¿Listo? Entonces, obviamente B, pues es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, B es la velocidad del vehículo. ¿Listo? R, pues R no tiene nada más de raro que es el radio. Y entonces vamos a decir que si yo tengo aquí un esquema, ¿sí? Pues esto es el centro de la curva, ahí está el radio de la línea por donde circula el vehículo. Acuérdense que dentro del puente, pues cada vehículo tiene un carril y asumimos pues que dentro del carril el vehículo puede estar moviéndose 2 pies dentro de los 12 que son el carril. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular al eje donde está el vehículo, que pues obviamente sería más fuerte entre más lejos esté circulando el vehículo del punto del radio, ¿sí o no?
Y aquí tendríamos nuestro radio. R es el radio de curvatura. Juan Carlos, perdón que te haga tantas preguntas. Tranquilo, para eso estoy. ¿Pueden hacer puentes con curvas espirales? ¿Ahí cambiaría algo de esto? Debería cambiar, pero para puentes consideramos que solamente es una curva circular, o sea, un radio circular. Ok. Pero sí, es una buena pregunta. Sabes que no lo había pensado, porque generalmente pues se utiliza esta ecuación y ya. Ok. No tiene ningún... ¿Listo? Sí. G es igual a la gravedad. ¿Sí? Y vamos a tener aquí el factor F, que es el importante, que va a tener dos condiciones. Entonces, el factor F va a ser igual a 1 si tenemos el estado límite de fatiga. O sea, si estamos evaluando el estado límite de fatiga en el diseño que estamos haciendo, pues SF es 1 y punto. Y utilizamos el camión especial que vimos antes. ¿Sí? Si nosotros vamos a analizar otros estados, utilizamos un factor F igual a 4/3. Y punto. ¿Listo? Igual que las cargas de frenado, esta carga de la fuerza centrífuga, como su nombre lo indica, pues es una fuerza que trata de sacar al puente, al sacar al vehículo fuera del puente, y por lo tanto, lo que produce es una fuerza que se opone a la dirección del radio, ¿se entiende? Así se modela. Es una fuerza que va fuera de la dirección del radio. Entonces, si yo tengo por aquí, que aquí está el centro de la curva, ¿sí se ve la imagen, por cierto? Ahí. Sí, se ve. Sí. Si yo tengo aquí el centro de la curva, ¿sí? Pues entonces yo voy a tener 3 vehículos y cada uno de estos va a tener una fuerza centrífuga ubicada de nuevo a 6 pies, o lo que es igual a 1.80 metros. ¿Listo? En este caso, a diferencia de la fuerza de frenado, en este caso sí, el efecto más perjudicial es cuando todos los vehículos están circulando. ¿Por qué? Porque no importa si está circulando en sentido positivo el vehículo o en sentido negativo, ¿sí? Supongamos de norte a sur o de sur a norte, ambos efectos producen la misma fuerza centrífuga y no se contrarrestan, porque son fuerzas que tratan de sacar los vehículos del puente. ¿Listo? Listo. Listo, chicos. Entonces, en estos minutos, ¿sí? Que les sobran, por favor, les voy a poner aquí porque si no después me dicen que se olvidaron, que no les he dicho. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que leer en estos minutos? Cargas sobre veredas, barandas y sardineles, fuerzas CT y cargas hidráulicas. ¿Listo? ¿Qué son las siguientes en el libro? Entonces, el día martes continuamos con esto. No se olviden,
Esto es para lectura ahorita. No se demoran, es bien corto. ¿Qué hizo después de baranda, Juan Carlos, perdón? Sardineles. ¿Eso está en el contenido asincrónico que subiste o Está en el libro. en español? ¿No has visto el libro, Carlitos? No, sí, pero subiste una cosa que estaba en inglés. No, eso es otra cosa, eso no es el libro. Está en el libro. Otra pregunta rápida, Juan Carlos. ¿Listo? Cuéntame. Si dos camiones están frenando al mismo tiempo en carriles de dirección en sentido contrario, ¿eso no crea como una torsión? Sí. Sí. Generaría torsión. Sin embargo, acuérdate que la torsión se generaría sobre el plano de la losa. Y en ese sentido, el puente es supremamente rígido a torsión. Ok. Supremamente rígido. Listo. Entonces, no es algo que nos preocupe. Ya. Chévere. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan excelente fin de semana y que vayan a bailar bastante. Gracias, Cuídense. Chao. Juan Carlos, gracias. A ustedes. Juan Carlos. Dime. Yo tengo una pregunta sobre, decías que en la tarea vamos a tener que calcular la carga centrífuga y de frenado. Ajá. En estas cargas, ¿se incluyen los factores de impacto y los de múltiple presencia o...? No, los factores de impacto solamente se aplica a la carga viva vehicular. ¿Sí? La fuerza centrífuga es otra parte a la viva vehicular. Entonces, básicamente solo se trabaja con el peso en sí del vehículo. El peso en sí del vehículo. Ya, perfecto. Y los pesos que les di yo, ya. Claro, 8, 32, 32 kips. Ajá, esos. Ya. Muchas gracias. Listo. Que estén bien, cuídense. Una pregunta. Dime. Juan, para la preparación de clase de cargas de viento, ya tengo hecho, digamos, mis notas, pero en el ejemplo que tenemos que exponer puede ser un ejemplo inventado, o sea, datos inventados que ponga yo y resolver eso, o tiene que ser un ejemplo real. Verás, yo le subí también por ahí Pero ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué datos específicamente? ¿Al viento como tal? O sea, digamos, en mi caso, para hacer el ejemplo, yo me inventé, digamos, un puente X, digamos, me inventé la altura, me inventé la zona en la que está ubicado y cosas así. Ajá. O sea, solo para resolver el ejercicio, digamos. Sí, bueno, no les puse que busquen uno en específico. Podrías, por ejemplo, ya que vas a hacer ahorita para la tarea un puente, podrías investigarte de ese, por ejemplo, yo les subí el anuario meteorológico en el contenido asincrónico de la próxima semana. Entonces buscas en Quito cuál es el viento que se espera ahí y haces el cálculo. Esa es la idea. Ya. Bueno. Carlos, una última cosa. Y para el examen vi que ya la próxima semana. Entonces, o sea, entraría la parte, como más hemos visto, bueno, desde la teoría que hemos visto, no sé si la parte de, bueno, más el contenido teórico o qué capítulos del libro va, no sé. Todo lo que hemos visto hasta ahora. La próxima semana lo que vamos a ver es terminar la parte de las cargas. Ya hablamos cargas de empujes, cosas así. Y entonces vayan estudiando el documento que está ahorita en el contenido asincrónico, en donde están ejemplos de cómo se calculan las diferentes cargas que hemos visto. También hay en el libro, al final, después, hay ejemplos de cómo se calcula cada una de esas. Entonces, eso vayan estudiando, porque esos van a ser los exámenes. De eso va a ser el examen.
un ejercicio muy similar en donde calcule la fuerza de frenado, calcule la fuerza de viento aquí en esta zona, calcule cuál sería el factor de impacto y la carga viva para estas cosas, ¿sí? Ese sería en teoría. El primer examen, pues sí va a ser bastante teoría. Ya. Bueno, gracias, Sora. Bueno, gracias. ¿El deber queda para mañana o se cambia? No, es que yo pensé que ya estaba, no sé qué pasa. Algo me está pasando con el D2L porque ya había organizado el curso y cuando vine a ver, ustedes me dicen que no estaba. Y ya revisé y no había estado, efectivamente. O sea, no estaba, digamos, la actividad, pero no, no el contenido. No se visualizaba. No salía las instrucciones. Sí, creo que voy a mirar qué es lo que pasa porque justamente hicieron en D2L una actualización y ahora se mira todo distinto y creo que hay algún problema con mi D2L. Entonces ya voy a revisar, pero entonces les voy a pasar la tarea para el sábado, ¿les parece? Igual no es muy larga, ya se dieron cuenta que los cálculos son así súper sencillos. Y en el documento está cómo se calcula y en el libro también hay otros ejemplos que ustedes pueden revisar, así que no es nada grave. ¿Listo? No se demoran más de unas 2 horas. Carlos, o sea, nos van a subir ya, digamos, ya en un rato las instrucciones de la tarea. Sí, pero básicamente son eso. Te vas a buscar un puente que sea en curva y vas a buscarle todos los datos. Cuál es la sección transversal, cuál es el ancho, el número de carriles, cuántos andenes tiene, toda esa parte. ¿Sí? Y de ahí vas a calcularle el radio y con eso calculas la fuerza centrífuga y con el número de carriles y el sentido calculas la fuerza de frenado. Básicamente es eso, para que vayas adelantando hasta que mire qué es lo que pasa, porque me toca volver a escribir y ahorita tengo clase. Ahorita en 15 minutos tengo clase, así que no lo voy a poder hacer de aquí hasta después del almuerzo. Pues vayan adelantando eso, por favor. ¿Listo? Buenas, Juan. Gracias. Bueno, gracias, Juan Quique. Carlos. Gracias. Dime. No, me estaba despidiendo. Chao. Chao. Bueno, me despido.